Las opiniones expresadas en este programa por parte de patrocinadores, de personas entrevistadas, así como los puntos de vista expresados por la audiencia, no son responsabilidad ni tienen relación directa con el criterio editorial de Entrevista con Celina, ni de Rodríguez Media Productions. Bienvenido a esta nueva edición de Entrevista con Celina. Este espacio creado especialmente para ti, respondiendo a tus necesidades dentro de esta nueva forma de vida. Entrevista con Celina. Vaya 6 de enero que pasa la historia, 6 de enero del 2021. Insurrección, situaciones jamás imaginadas en Washington, D.C., sublevación. Soy Celina Rodríguez, gracias a que nos acompañas esta noche en esta edición especial de Entrevista con Celina, en donde estamos hablando con nuestro analista político, el doctor Jesús Martínez. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Celina, buenas noches, gracias por invitarme y un saludo a tu público este Día de Reyes también. Vaya Día de Reyes, vaya Día de Reyes que nos ha tocado, así es. Imágenes que jamás imaginamos ver aquí en Estados Unidos, un insulto a la democracia, un golpe a la democracia, un golpe a la voluntad del electorado de Estados Unidos, un movimiento impulsado, ¿qué te puedo decir? Por situaciones que jamás se esperaría que un presidente de los Estados Unidos hubiera motivado a su mismo pueblo, a su misma gente. ¿Cuál es tu opinión de los hechos que vimos hoy en Washington? El toque de queda que estamos viviendo, este día tan inusual en este país. Celina, lo que hemos visto el día de hoy sí es en realidad un asalto a la democracia, un asalto, un ataque al sistema político democrático de este país que tiene imperfecciones, que tiene problemas, que está en necesidad de reformarse en ciertos sentidos, pero que también es un sistema que, como vimos en el proceso electoral del noviembre pasado, funciona todavía de muchas maneras para transmitir la voluntad del pueblo estadounidense, para elegir a sus funcionarios. En una democracia se gana o se pierde, y un candidato, una candidata a un puesto electoral en una democracia debe de aceptar los resultados, porque si el sistema político, el sistema electoral está desarrollado para que se transmita la voluntad del pueblo, uno como funcionario tiene que respetar esa voluntad. Es la esencia misma de la democracia. Si no hay ese respeto a la voluntad del pueblo, entonces no hay democracia. Y lo que hemos estado viendo en estas últimas semanas, no solamente el día de hoy, claro, ha sido el presidente de Estados Unidos, que es el principal responsable de la animadversión a los resultados que ocurrieron de la elección de noviembre. Él ha sido la persona que ha tenido el principal interés en echar abajo esos resultados, utilizando argumentos falsos, recurriendo a las movilizaciones de personas que simpatizan con él, que creen en los cuentos de hadas que él les presenta, en las falsedades, en sus mensajes en Twitter, en las entrevistas o comunicación que hace. Entonces, el día de hoy lo que hemos visto es la consecuencia de los actos de este personaje, que inclusive esta misma mañana, en un video, en un discurso que hizo, transmitió de nuevo esa voluntad para incitar a la gente que lo sigue a que fuera al Congreso y se portara de manera agresiva. No, no soy la única persona, muchos más están escribiendo, diciendo esto también, sí, que él ha estado incitando a la violencia, y no son una ni dos, sino muchas personas que están exigiendo que renuncie o que lo hagan que renuncie. Creo que será difícil que se haga, pero el día de hoy es un día inusitado que jamás me lo hubiera imaginado yo, como tú lo has mencionado también. Tengo más de 50 años viviendo en este país, jamás me hubiera imaginado yo que iba a haber un asalto a esa institución de la democracia, que es el Capitolio, que es donde trabajan, laboran a quienes elegimos para que nos representen.
Sí, fue una situación difícil, en realidad difícil de creer y una situación en la que todos estuvimos en el shock de no creer esto. Sin embargo, es una nueva realidad que el país está viviendo. Son como los últimos destellos de un presidente que sin duda está, no acepta las circunstancias del nuevo país, del cambio que el mismo electorado ha pedido. Es una situación que yo vi sumamente peligrosa, Jesús. Las consecuencias pudieran haber sido mucho más graves. O sea, es grave lo que vimos, pero pudo haber sido mucho más serio, ¿no? Sí, porque las personas que han estado simpatizando con sus Sí, declaraciones, con su movimiento trumpista, podemos llamar así, o MAGA, como se quieren llamar ellos mismos, o el QAnon, que también es uno de los elementos de ese movimiento, sí, son personas que también creen en el uso y la aportación de armas en lugares públicos. sí, Inclusive, hasta una congresista que fue electa recientemente decía que iba a llegar al Congreso con su arma, con su pistola, a la sede del Congreso. Entonces, que esas personas hubieran entrado armadas a crear claro. un actos de violencia que inimaginables hasta el día de hoy, era algo que también hubiera podido ocurrir. Ya vimos que falleció una persona, yo no tengo claro qué pasó, no vi No se ha intervención médica. especificado, sí, de dónde vino el tiro, quién disparó. Al parecer se dice que era uno de los agentes de seguridad del Congreso, pero todavía no se ha ratificado. Sí. Entonces, Sí, por lo tanto, sí es muy preocupante lo que hubiera podido ocurrir. sí, Y también diría yo que todavía no hemos salido de este lío todavía, así es, porque ese movimiento que se reflejó el día de hoy todavía tiene a muchas personas congregadas en Washington, D.C. así es. También me temo yo mucho por la seguridad el día 20 de enero, cuando van También. a tomar posesión Joe Biden y Kamala Harris. El día de hoy fue un fracaso la protección del Capitolio por parte de las fuerzas de seguridad del Capitolio, que son los que están encargados de eso. Fue un Ujú, total fracaso porque ujú. hasta uno que no es especialista en cuestiones de seguridad, Sí, sabía que iba a llegar una gran cantidad de personas, entonces hay que prepararse para ello. Y lo que se vio fue todo lo contrario. sí, completamente de acuerdo. Era justo mi segunda pregunta. O sea, se ha criticado mucho la respuesta tan lenta por parte de las fuerzas de seguridad en el mismo Capitolio, que se les hubiera frenado desde un principio el paso. ¿Cómo es posible que pudieron los manifestantes violar varios anillos de seguridad que existen en el Congreso y llegar hasta adentro, hasta donde llegaron? Eran las imágenes insólitas que jamás se hubieran Sí. pensado aquí en este país y menos, vamos, fue como en los ataques del 9/11 que se llegó al Pentágono, llegas al corazón de la nación. Impresionante que haya sucedido esto. Y a tu público que nos está viendo en este momento, Selina, que Sí, nos verá posteriormente cuando sea grabado el programa, la razón por la cual esto nos debe de indignar a todos, sí, independientemente de por qué partido simpaticemos o por qué candidato, es que esa casa, ese Capitolio, nos representa a nosotros, a todos nosotros. Ese, esa es la casa del pueblo estadounidense y nosotros somos parte de este país, somos parte de esta nación, nosotros también contribuimos al desarrollo económico, político, social. Ese sistema político democrático que estamos discutiendo el día de hoy se refleja en la presencia de ese Capitolio. Y claro. ese Capitolio es nuestra casa. Nosotros somos parte de este pueblo. Entonces, al ver a estos terroristas, porque en realidad sí lo son, que invadan ese espacio de la manera como lo hicieron, que causen caos en un proceso legislativo que se llamó el día de hoy para que se pudiera corroborar el triunfo de Así Joe es. Biden y Kamala Harris en la elección presidencial, es un asalto a nuestros derechos, un ataque a nuestros derechos ciudadanos también. Que vayan y entren a las oficinas de los congresistas, de los senadores, es Bien. una violación a nuestros derechos políticos. Entonces tenemos que estar indignados por eso y no permitirlo. Estaba viendo esta tarde que
no había ocurrido algo así desde 1814. Ni siquiera ocurrió cuando fue la Guerra Civil de Estados Unidos, ni ocurrió durante las protestas en contra de la guerra de Vietnam o de otro tema de importancia en el país. De 1814 hasta hoy, 2021, solamente ha ocurrido 2 veces. Y gracias al presidente que tenemos ahorita, esto ha ocurrido durante nuestro presente. Eso hay que no solamente denunciarlo o Claro. oponernos a ello, sino asegurarnos de que no vuelva a ocurrir, de que el día de hoy, esta noche, mañana y todos los demás días, ese Congreso pueda funcionar como debe hacerlo, que el día 20 no haya problemas de seguridad para Biden, para Kamala Harris, y los congresistas también. Hay que señalar esto. Algunos funcionarios electos también habían estado siendo atacados Sí, por sí, protestas en sus domicilios particulares. sí. Lo vimos aquí Entonces, con Nancy Pelosi en San Francisco para fin de año. entonces, eso ya está desencadenando un proceso de mucho peligro, Claro, donde la claro. seguridad de nuestros líderes políticos que nos representan está siendo cuestionado y amenazado. También estaba viendo que al senador Mitch Romney, cuando iba volando a Washington DC, que había personas que le estaban gritando en su cara que era un traidor, porque se oponía él a las declaraciones de Trump y a su reclamo de que ha sido él el candidato ganador. Sí, Y entonces, esa clase de comportamiento no es democrático. Esa clase de claro. comportamiento de ataques personalizados a individuos, a sus domicilios, en su ámbito personal, no lo podemos permitir. Tenemos que asegurarnos que esto no ocurra, porque eso va a minar las instituciones y va a amenazar nuestra estabilidad política. Claro, son casi 2 semanas de aquí a la toma de posesión que resultan muy preocupantes desde el punto de vista de seguridad, Jesús. Se tiene que hacer algo para garantizar más la seguridad, no solamente de esos funcionarios de elección popular, sino también del pueblo americano, de tú, yo, tu amigo que nos estás viendo en Facebook, de esta democracia que hemos vivido, de un país en donde nos encontramos. O sea, se tiene que hacer algo definitivamente. ¿A quién corresponde esto, Jesús? Pues tengo la confianza, Celina, y creo que estoy teniendo problemas con internet de nuevo, Sí, así que mil disculpas por ello. Pero hay diferentes niveles de responsabilidad. Obviamente, para proteger el domicilio de un congresista o una congresista como el de Nancy Pelosi, le pertenece tanto a la policía local como también al servicio secreto, entre otros. En el caso de la protección para el presidente y Kamala Harris, el servicio secreto está para ello. Pero yo diría que también aquí algo que yo veo positivo es que también representantes de las Fuerzas Armadas han estado declarando en días anteriores que el papel de ellos no es involucrarse en disputas electorales, lo cual es una postura muy institucional, una sí, postura correcta. Entonces madura. yo tengo toda la confianza de que el día 20, aunque Trump no quiera abandonar la Casa Blanca, de una manera o de otra va a salir. Eso no me preocupa, va a salir. Y las Fuerzas Armadas como institución creo que se han estado portando a la altura. Lo preocupante de hoy, por ejemplo, al, al ocurrir esta turba que hizo los destrozos en el Capitolio, es que la Guardia Nacional demoró en llegar. Exacto, Y lo que sí, salió en noticias era que el presidente Trump fue quien estuvo demorando la llegada la o el llegada. llamado para que pudiera ir la Guardia Nacional a proteger el Capitolio. Por eso se tardó tanto en presentarse. Entonces, ahí está una nueva forma de responsabilizar a nuestro ejecutivo, Sí. presidente Trump, por también contribuir de esta manera también al caos que ocurrió el día de hoy.
Claro, y se compara también la presencia de la Guardia Nacional a cuando hubieron las protestas por movimientos de origen étnico, de origen racial, esas protestas en Washington, cuando él fue frente a una iglesia ortodoxa a tomarse una fotografía, cómo se oprimió a los manifestantes que estaban ahí utilizando una fuerza innecesaria, y ahora que era necesario, bueno, se retrasó la llegada de esta Guardia Nacional, ¿verdad? Que en cierta forma, un aspecto que pudiera ser positivo es que al menos no hubieron tantos hechos de sangre como podrían haber sido. Lamentablemente, una de las manifestantes murió, que recibió un disparo adentro, pero esto pudo haber tenido también consecuencias más graves a nivel de vidas humanas, ¿no crees? Sí, y por eso mismo hay que Sí. intensificar la seguridad, tanto en el edificio como en el caso de los políticos claves, de los que estamos hablando en este momento, que hay que protegerlos, porque ya ahorita no podemos confiar en que se va a respetar la seguridad, Ujú. la privacidad de ellos. Hay que mantenernos al tanto de esto y asegurarnos de que estén bien protegidos. Y sobre esto también, eh, es muy preocupante, Celina, lo que ha ocurrido el día de hoy, sin lugar a dudas. Pero comentábamos antes de que iniciara el programa también, de que una cosa positiva que está saliendo el día de hoy, por ejemplo, nada más alcancé a ver lo que estaba ocurriendo en el Senado, ya no alcancé a ver lo que ocurrió en la Cámara de Representantes, Sí. pero en el Senado, en el primer voto que tomaron, rechazaron la propuesta de revisar y no aceptar los resultados del estado de Arizona. 93-6, algo así fue el voto. Fue un rechazo impresionante, lo cual para mí me da un poco más de confianza de que al haber ocurrido estas cosas el día de hoy, algunas personas en el Senado, en el Congreso, están reflexionando sobre ese error que han cometido de estar dándole al presidente Trump la rienda suelta para que haga lo que quiera. Y están poniéndole un límite, aunque sea los últimos días de su administración, pero cuando menos ya no están permitiendo eso eh, con, con esta votación que está ocurriendo el día de hoy. Claro, inclusive tres congresistas republicanos quienes se oponían, ¿verdad?, a dar certificación a los resultados del colegio electoral, ahora ya están diciendo que echaron marcha atrás y que están apoyando la decisión de que fueron elecciones limpias. Así es que poco a poco está perdiendo poder el presidente Donald Trump. Por un lado, esos tres congresistas republicanos de su mismo partido han estado criticando su postura. Tres miembros de su gabinete han renunciado esta tarde. Se le ha retirado uno de sus juguetes favoritos, el Twitter, y también Facebook. O sea que es un presidente que poco a poco, vamos, está perdiendo el poder que tiene de una manera pues asombrosa, ¿no? Y lo está perdiendo y espero que nunca vuelva a tener el poder que ha adquirido en estos últimos años. Pero una de las declaraciones en uno de los discursos en el Senado esta noche me llamó mucho la atención y ocurrió en el discurso de Mitt Romney, de nuevo también ahí. Él, cuando estaba hablando allí para rechazar los argumentos del equipo trumpista, estaba señalando que una responsabilidad que tiene un servidor público, en particular un funcionario electo, como es el caso de los senadores, comunicarse con el pueblo, con sus seguidores, dice que tiene que hablar con la verdad, aunque esa verdad no sea de su agrado a esos seguidores. Claro. Entonces, estaba señalando que ellos como funcionarios electos, como representantes del pueblo estadounidense, una de las razones por las cuales Trump tiene a esos seguidores que hacen lo que él quiere es porque les miente, ellos creen lo que le está diciendo Trump y otros funcionarios también, pero son argumentos basados en mentiras, en falsedades, que no se pueden corroborar con evidencia porque son falsos. Y dice Mitt Romney, hay que hablar con la verdad, y hay que hablarles a ellos con la verdad, decirles que lo que ocurrió en noviembre en las elecciones fue que Trump perdió y Biden ganó Así es. limpiamente.
Les duela o les duela, les guste o no les guste, esa es la verdad y hay que hablar con la verdad, con los hechos. Aunque uno como funcionario electo pierda la elección, aunque pierda ese apoyo de esas personas, hay que hablar con la verdad. Es un Claro. elemento fundamental de la democracia. Estás escuchando a Jesús, al doctor Jesús Martínez, analista político de Entrevista con Celina. Buenas tardes con Celina en radio. Tenemos mucha participación del público. Esperanza Valle saluda, Ángela Mejía Cabalov. Asimismo, Berito Garduño dice, hola Celina Rodríguez, buenas noches. Tan vergonzoso y feo desastre que este hombre ha ocasionado a un país como este. Emma Alfaro nos dice, hola Celina, qué pena y vergüenza los hechos este día. Trump le abre las puertas a estos vandálicos a la violencia, incitando la discordia, atacando la democracia. No más Trump, dice Malfaro, no más Trump, no más Trump is over. Por otro lado, Francisco Daniel Ríos nos está viendo. Un abrazo muy grande a ti, Francisco. Ángela Mejía Cabalov no, dice, estoy viendo el programa. Berito Garduño dice, impeachment for Trump. Chivis Pesquita también se nos une. Berito Garduño, amigas, este programa es muy interesante y menciona a una serie de amigas a las que está invitando al programa. Soledad Chávez nos está viendo, qué gusto, un abrazo. Angie Fernández se une también. Esta es una prueba contundente, dice Berito Garduño, de que este señor no está mentalmente sano. Le quedan aproximadamente 14 días para terminar. Tienen que destituirlo. Si Pence es inteligente, él apoyará que lo saquen. Ángela Mejía Cabalov dice, aún no se ha terminado esto. ¿Qué están planeando para el 20 de enero? Y tú lo decías, Jesús. O sea, obviamente esto crea mucha inquietud y mucha incertidumbre entre el pueblo estadounidense, entre todos nosotros, ¿no? ¿Qué piensas, Jesús? No, pues sí, continúa preocupándonos mucho y creando situación en la que, pues, esa incertidumbre nos puede llevar también a crear situaciones de violencia a nivel local, de gente que está inconforme por X razón. Ya hemos visto en otras ocasiones de que también cuando hay ese enfrentamiento entre personas y grupos sociales que tienen diferentes opiniones y se polariza tanto la situación que también se manifiesta a nivel local esa violencia. En algunos casos, por ejemplo, durante el movimiento de los derechos civiles, se quemaban iglesias, se quemaban escuelas, Sí. un montón de cosas que ocurrían. En este momento estamos viendo una situación en la que hay grupos paramilitares que valoran y están defendiendo el uso y portación de armas, etcétera. Entonces, eso para mí es todavía más preocupante de lo que ocurría en los años 60 Sí. por la capacidad de destrucción, de violencia que tienen. Y también a esto señalaría algo que también ya hemos comentado un poco, pero sí lo hemos comentado brevemente Sí. en otras ocasiones. Autoridades como el FBI, entre otras, han señalado que los grupos terroristas que más deben de preocuparnos son los grupos de la ultraderecha. Y esa ultraderecha es la que se manifestó hoy con su presencia Así es. en el Capitolio. Son grupos de ultraderecha que no creen en la democracia, que no les importa el caos, la violencia, la inestabilidad que puedan causar, porque no creen en la democracia. Sí. Entonces, eso sí es muy preocupante. No estamos en un país donde cualquiera puede comprar y portar armas prácticamente, y no una, sino tener todo un arsenal en su casa y hacer un montón de cosas. Entonces, hay que tomar en serio de que la ultraderecha sí es la amenaza terrorista principal en este país. Sí. Y lo hemos visto hoy, que puede inclusive tomar el Capitolio de nuestro país. Inclusive, a mí fíjate que ese aspecto de la inseguridad local me preocupó muchísimo. Yo temía manifestaciones a nivel local. Vimos, por ejemplo, cuando la situación de los distintos puntos de vista
por situaciones raciales que hemos vivido en los meses pasados, San José era una ciudad tranquila y vimos unos enfrentamientos también que era difícil creer que era San José. Otras ciudades también tranquilas siempre se convirtieron en escenarios de enfrentamientos sumamente violentos. Y a mí de verdad me preocupaba mucho esta reacción a nivel local. Estuve a punto de entrar en Facebook y decir, por favor, conservemos la calma, no nos dejemos llevar, pero estaba tan pegada a las noticias y a los acontecimientos para no perder ni un instante lo que estaba sucediendo. Pero por favor, aprovecho esta situación. Amigo de Facebook, cualquiera que sea tu punto de vista, por favor, hay que evitar enfrentamientos. Es lo que menos necesitamos ahorita. Ya tenemos suficientes pérdidas con esta pandemia en todos los niveles. No agreguemos más, no vale la pena. Valoremos nuestra vida, nuestro bienestar y no vale la pena prestarnos a otro tipo de intereses. Así es que esto es de verdad sumamente preocupante, Jesús, tal y como tú también lo has dicho. Erika del Muro nos ve. Berito Garduño, los mismos republicanos están enojadísimos con este tipo, sí ha creado mucha división. Dice, van 5 personas fallecidas a causa de esto, una mujer de un balazo y 4 en el hospital. Esto hasta donde vi la información no se había señalado. Voy a verificar esto, pero es lo que nos dice Berito Garduño, una de nuestras principales seguidoras. Jesús, antes de ir a una pausa, ¿quieres tú agregar algo a esto que hemos estado hablando? Pues algo muy importante para mí es el hecho de que una de las cosas que ha fallado en estos últimos 4 años es que el Partido Republicano ha estado fallando en su papel como lo que debe ser un partido político que debe defender las instituciones y la democracia. Y señalo particularmente al Partido Republicano porque en una democracia de las responsabilidades de un partido político es de atraer gente, convencerlos para que voten por sus ideales, por sus principios. Pero un partido político tiene la función de agregar a la gente, de unirla. Y en un sistema bipartidista como el que tenemos, pues solamente hay 2 partidos grandes. En otros países hay 5, 10 o hasta 15 partidos o más. Sí. Entonces aquí solamente tenemos que lidiar con 2 partidos políticos principales. Y si uno está fallando y deja que el presidente, que no cree en la democracia, que es autoritario, esté minando las instituciones democráticas y ese partido político no le pone un alto, sino hasta los últimos días de su administración, entonces también le ha estado fallando a la nación. Claro. Y es hora de que ese partido republicano, aunque sea tarde, pero que empiece a jugar el papel que debe de cumplir como partido político en un sistema democrático. Sí, definitivamente, definitivamente. Él es el doctor Jesús Martínez, asesor político, analista político y asesor político de Entrevista con Celina aquí en Facebook y de Buenas tardes con Celina en mi programa de radio. Vamos a hacer una pausa. Me encanta que nos escribas cuál es tu parecer, cómo te sientes con los hechos sucedidos hoy en el Capitolio, en Washington. ¿Qué opinas? Soy Celina Rodríguez. Volvemos enseguida. No te retires. Entrevista con Celina. Regresa enseguida. Comunícate con nosotros. Nos importa saber de ti. Hola, soy Jesús Flores, presidente de la Fundación de Negocios Latinos de Silicon Valley. La pandemia creada por COVID-19 ha hecho que los desafíos que enfrentamos los dueños de pequeñas empresas sean más y mucho mayores. Nuestra Fundación de Negocios entiende esta situación y estamos buscando crear nuevas formas de apoyo para nuestras empresas. Estamos llevando a cabo una pequeña encuesta, la cual nos dará la información suficiente para crear los recursos y programas necesarios para apoyar a nuestros negocios. Ayúdanos a llenar esta pequeña encuesta. Es en español y solo te llevará 7 minutos el completarla. Solo tienes que ir al enlace proveído aquí abajo y listo. La información obtenida es absolutamente confidencial. Y repito, nos ayudará a crear nuevos y mejores programas de ayuda para nuestros negocios que tanto lo necesitan.
Ayúdanos a ayudarte. Gracias. Celebramos la vida a diario con nuestros amigos, familia. Celebramos con amor, con risas, y hoy te queremos invitar a celebrar la vida con Tapatías. Ven con nosotros y llévate la rebanada de la felicidad, la torta de la alegría, los tacos de la sonrisa, el taco rayo de la emoción, la barbacoa del amor y un montón de platillos más. Invita a todos tus amigos y familia a disfrutar de los mejores momentos en tortas ahogadas, porque en Tapatías siempre tendremos momentos para celebrar la vida. ¡Te esperamos! Aumenta tus expectativas y tus logros. Tú puedes alcanzar tu mayor potencial. En Alpha Public Schools te educamos con el apoyo que necesitas, brindándote hábitos de liderazgo y preparándote para la universidad. Inscripciones abiertas. Llama a Nelly Gutiérrez 408-455-6355. Alpha Public Schools, las escuelas que entienden a nuestra comunidad. Seguro recuerdas el olor, el sabor y la textura de las carnitas, acompañados con sus tortillitas. No te lo imagines más. En Tapatías puedes probarlas en la versión que tú prefieras. Puede ser el lonche de carnitas, los tacos de carnitas, las quesadillas de carnitas o el taco rayo de carnitas. Además, tenemos a la venta carnitas por libra. Pide todas las libras que alcancen para todos e invita a todos a disfrutar de su sabor. Si vienes a Tapatías, no puedes irte sin probar uno de los mejores y más tradicionales platillos mexicanos, las carnitas. Te esperamos en 2003 Story Road, Unit 100, San José, California. Teléfono 408-618-8958. Panadería México se une a ti y a tus seres queridos en estas fechas importantes, preparando para ti las tradicionales canastas de pan, el volteado de piña, los postres y los pies. Te esperamos en Panadería México de Alum Rock, en Panadería México de Story Road y en el centro de San José, en la calle Tercera y Santa Clara. Panadería México, celebrando que estamos juntos, un año más contigo. En The Tamale Factory celebramos con usted desde Halloween y Día de Muertos, Acción de Gracias, Navidad y hasta el Día de Reyes. Le hacemos sus tamales como usted los pida, porque en The Tamale Factory lo consentimos como en ningún otro lugar. Tenemos también champurrado y chiles rellenos, y los fines de semana, rico menudo. The Tamale Factory, 233 al sur de la White Road junto al Car Wash en San José. Haga sus pedidos ya al 408-729-1846. 408-729-1846. Ya huele a rosca de Reyes en México Bakery. Y es que ya comenzaron a hornear sus deliciosas roscas de Reyes, únicas y deliciosas como ningunas, en sus versiones tradicional y de pastel con sus pequeños muñecos. Ve por la tuya a Panadería México en el 1560 de Alum Rock, en el 2811 de Story Road y en el centro de San José en la calle Tercera y Santa Clara. ¡Feliz Día de Reyes! Si algo tiene mi gente latina es una gran creatividad para ejercer distintos trabajos. Entrevista de oficio, el trabajo de mi gente, un espacio de periodismo social en donde conoceremos más a fondo los diversos trabajos que por generaciones ha desempeñado nuestra comunidad. Entrevista de oficio, el trabajo de mi gente en Facebook, Celina Rodríguez, @Radio Celina, a partir de enero. Gracias por continuar en Entrevista con Celina.
Soy Celina Rodríguez, estamos analizando con el doctor Jesús Martínez, analista político, asesor político en estas materias aquí en Entrevista con Celina y también en Buenas tardes con Celina en mi programa de radio. Doctor, brevemente, o sea, el impacto de Donald Trump en un país que nos deja un país sumamente dividido, un país que pues ha tenido un impacto muy negativo hacia la comunidad migrante. A mí me han tocado 4 incidentes como inmigrante latina aquí en el área de San José, algo jamás vivido en mis 33 años aquí en los Estados Unidos, en el área de la Bahía. Bueno, me ha tocado incidentes por el acento latino que tengo. Entonces, ¿qué les dices a nuestra comunidad migrante esta noche, Jesús? Celina, pues al público que nos está viendo, a tu público, pues para ellos seguramente no es ninguna novedad lo que tú acabas de comentar que te ha ocurrido a título personal, porque es muy probable, si les preguntamos a tu público, seguramente a muchos les ha tocado también esto, a muchas personas les ha tocado algún incidente racista en estos últimos días o meses, teniendo a este presidente que desde que era candidato estuvo lanzando ataques en contra de los inmigrantes en términos generales. Él tenía una agenda de políticas migratorias con unos 10 puntos que incluía reducir la migración, documentada o indocumentada, a reducirla, fortalecer el muro fronterizo, entre muchas otras cosas. Entonces, se ha dedicado a utilizar a los inmigrantes como chivo expiatorio de todas las cosas malas habidas y por haber, inventadas por él. Hemos sido el blanco preferido de parte de él, y no me refiero exclusivamente nada más a la población latina, a los inmigrantes latinos, sino a los inmigrantes en general, porque hay inmigrantes del Medio Oriente, de países árabes, entre otros, también igualmente los ha atacado de manera devastadora con diferentes políticas también para bloquear su entrada a este país en diferentes ocasiones. Entonces, es una persona que no solamente es antidemócrata en su filosofía, ideología, sino también ha sido antimigrante de manera muy clara. Entonces, esto ha impedido que las familias inmigrantes en términos generales en este país se sientan seguras, sientan cómodas, porque siempre hay una amenaza de una política que les puede afectar, que les puede dañar. El programa DACA, por ejemplo, que ha beneficiado a cientos de miles de personas que llegaron aquí siendo jóvenes, sí, menores de edad, han tenido que sufrir con la incertidumbre de qué les va a pasar, porque él ha intentado echar abajo este programa, a pesar de que es derrotado en las cortes. Entonces, todavía quedan unos cuantos días para que termine su administración, y todavía puede intentar hacer una tontería u otra que afecte directamente a los inmigrantes. Pero lo que te ha ocurrido a ti y probablemente a otras personas también, es también el resultado de esa polarización social que él ha estado alimentando de manera constante con sus intervenciones en los medios de comunicación. Entonces, es algo que se va filtrando desde la presidencia hasta todos los sectores sociales, a otros funcionarios políticos. A mí me ha tocado estar aquí en reuniones del Concilio de la Ciudad de Fresno, por ejemplo, y funcionarios políticos del gobierno de la ciudad rechazaban propuestas pro migrantes utilizando el mismo idéntico lenguaje que el presidente Trump, claro, en contra de los inmigrantes. Idéntico. Claro. Nada más le copiaban en X momento y lo articulaban ellos mismos. Entonces, en nuestras vecindades, seguramente, o lugar de trabajo, o en algún lugar público, a lo mejor también nos ha ocurrido que nos enfrentemos, que seamos víctimas de algún caso de discriminación por esta polarización social que este presidente ha estado alimentando. Claro, y que hemos visto, bueno, en la culminación de los hechos que vivimos este día, este 6 de enero 2021, histórico para el país, que es un parteaguas, ¿no? Los hechos de hoy, ¿cómo los ves tú, Jesús? De muchas maneras sí lo es, Celina, tanto por lo que ocurrió en el Capitolio como también el hecho de que
también el día de hoy, en el estado de Georgia han resultado victoriosos los dos candidatos del Partido Demócrata. Y no lo digo para favorecer al Partido Demócrata, sino una cosa muy importante de ese resultado es de que uno de esos candidatos, Warnock, que es un predicador, un ministro eh, afroamericano, Sí, se convierte en el primer senador afroamericano en los estados del sur en la historia. Eso, claro. cuando me di cuenta de eso, no lo podía creer. Sabía y que ha habido esa falta de representación política a ese nivel, pero no recordaba que no había habido un senador afroamericano en los estados del sur en toda la historia. Entonces, esa, esa victoria simbólicamente es tan importante, de alguna manera, como lo fue, por ejemplo, cuando Obama se convirtió en el primer presidente afroamericano minoritario, digámoslo más bien, y que ahora también Kamala Harris vaya a ser la primera mujer que sea electa, que ha sido electa a la vicepresidencia. Son momentos históricos Claro. importantísimos que también podemos señalar a nuestros hijos, a nuestros familiares y a nosotros, que son pasos importantes en este proceso de actualización de nuestra democracia, de mejorar a esta democracia en la que estamos viviendo. Y esto implica dos aspectos importantes a los que quiero seguir. Uno es, bueno, el mensaje que se da a las generaciones jóvenes, a las nuevas generaciones, por un lado, y otro también enfatizar este aspecto positivo de esperanza de cambio con Alex Padilla al Senado al haber sido escogido por el gobernador Gavin Newsom y también Javier Becerra como secretario de Salud, ambos en puestos claves en la presente administración. Eso es se abre toda una puerta de posibilidades y de aspectos positivos, Jesús. Son dos californianos Sí, que son hijos de migrantes, de familias de migrantes, que entienden la situación en la que nos encontramos como migrantes aquí. A ellos también les ha tocado sufrir sí, porque provienen de familias también humildes, clase trabajadora. Entonces entienden la situación en la que viven la inmensa mayoría de las familias inmigrantes que están en este país. Las familias latinas, las mexicanas, centroamericanas, sudamericanas, del Caribe, de Asia, de África, de Medio Oriente, porque nos ha tocado vivir esta situación tan difícil como inmigrantes en estos últimos años. claro. Alex Padilla, me ha tocado convivir con él porque él encabeza el comité del censo a nivel estatal aquí en California. Así es. Yo soy integrante de ese comité estatal y lo he visto a él trabajar de una manera, eh, yo diría, excelente para elevar el nivel de trabajo de ese comité y del estado de California sobre el censo. Entonces yo tengo mucha confianza en lo que él va a hacer como nuestro nuevo senador y primer senador de origen latino, de origen mexicano en la Claro. historia de California bajo el gobierno de Estados Unidos. Entonces es algo muy, muy importante. A Javier Becerra también lo he conocido personalmente, mucho más limitado, pero me ha parecido desde que él entró al Congreso de Estados Unidos como una persona que ha estado siempre al frente al impulsar políticas pro inmigrantes como legislador. Ahora él va a encabezar la lucha de este país, del gobierno nacional, en contra de la pandemia como secretario de salud. Sí, Entonces, son dos californianos que no hubieran llegado a donde van a llegar si no hubiéramos hecho aquí en California también los cambios políticos de las últimas décadas, donde también los latinos se movilizaron para registrarse, para votar en elecciones en estos últimos años, para que como ellas pudieran llegar a diferentes puestos de elección popular. Alex Padilla ha sido secretario de Estado aquí en el estado de California, un puesto altísimo. Entonces, eso no lo hubiera logrado, y él mismo lo reconoce, si no hubieran ocurrido los cambios de participación política que incluyen mucha más alta votación y participación de parte de los latinos. Son claro. dos ejemplos muy claros de lo que podemos lograr como comunidad latina, como familias inmigrantes, y decirles a nuestros hijos, ahí están dos ejemplos de lo que se puede hacer.
Sí, definitivamente. Cuando había, recuerdas, Jesús, que desde entonces te entrevistaba mucho antes, las protestas por la propuesta 187 aquí en San José, las manifestaciones, los análisis políticos que teníamos en Canal 48 cuando yo trabajaba ahí. Y nunca imaginamos, o sea, para todo lo que iba a evolucionar, esta propuesta tuvo un impacto positivo en la comunidad migrante de hacerla partícipe, de despertarnos, de hacernos conscientes de la importancia de participar, de hacernos residentes, obtener la residencia bajo la reforma migratoria que hubo ese 6 de noviembre de 1986 bajo Ronald Reagan, y la importancia de hacerse luego ciudadanos y salir a votar, aunque fue una propuesta que se derrotó, es decir, que ganó en las elecciones del 94, pero después fue derrotado. O sea, es impresionante y yo creo que esto manda muy buen mensaje a las nuevas generaciones de la importancia de ser activos, ser conscientes, de participar, ¿no crees? Los resultados los estamos viendo ahora. Ahí están los resultados. También a nivel federal tendremos a un Sí, secretario de Educación de origen latino también, que es del estado de Delaware, creo, si no me equivoco. sí, Ah, entonces, estamos ahorita en ese proceso de cambio, de transformación de este país, que no solamente es una transformación demográfica, porque va creciendo muchísimo la población latina en este país, va creciendo también la población asiática. No estamos viviendo ni vamos a tener en este país una república blanca. Eso nunca existió y es parte también en lo que creen personas como Donald Trump y estos ultraderechistas que fueron al Capitolio en la existencia de una república blanca. Eso nunca existió, porque inclusive durante la colonia había un alto número de esclavos negros o negros que habían sido liberados, había población indígena, etcétera. Nunca hubo una república blanca en sí. Es un mito que existe en este país, pero es algo en lo que creen personas como ellos. Y lo que estamos viendo con esta transformación demográfica es que grupos minoritarios como los latinos están entendiendo cómo operar en el sistema político claro. y están llegando a tener los números demográficos y los votos electorales para hacer la diferencia a nivel nacional. Lo logramos en California. En el 94 salimos derrotados con la posición 187, pero en Sí, los años posteriores que nos movilizamos y nos registramos y votamos, quienes pudimos hacerlo, entonces ahí en ese momento es cuando nosotros en California nos damos cuenta de que no podemos estar dejando que nos sigan golpeando. sí. Tenemos que defendernos, defender nuestros derechos y eso ha logrado que California se convierta en el estado más pro inmigrante del país y que tengamos éxitos como mencionamos ahorita el caso de Alex Padilla y de Javier Becerra. Entonces, son ejemplos de lo que podemos lograr. Eh, a nivel empresarial, los latinos han estado creando empresas a un nivel mucho más alto que cualquier otro grupo social. Entonces Claro, tenemos un potencial enorme como comunidad y hay que alentar y también darle a nuestra comunidad los recursos, las oportunidades para que se sigan desarrollando y puedan beneficiar a sus familias, tener un nivel de vida más adecuado y contribuir de múltiples maneras a este país y a su lugar de origen también, porque también tenemos familiares en nuestro país de origen, ¿no? claro, claro que repercute todo lo que pasa aquí en las relaciones con México o los países latinoamericanos, las licencias de conducir con Gil Cedillo, queridísimo, en fin, mucho que comentar. A propósito de comentarios, saludos, los mismos republicanos están muy enojados con este tipo, dice Berito Garduño, Consuelo Las Casas hasta Chihuahua nos está viendo, qué gusto, Chelito. Berito, este hombre nos arruinó lo hermoso que es celebrar el Día de los Reyes Magos, nos dejó un crudo recuerdo para la historia de Estados Unidos. Yo creo que hay que verlo un poquito diferente. Sí, ha sido un asalto a la democracia, un insulto a la democracia, Berito, pero yo creo que a la vez está teniendo ya, o sea, buenas consecuencias, ¿no crees, Jesús? Las repercusiones, por eso no, si nos han atacado, digo, como país, estos ultraderechistas, eh, no hay que dejarlo, no hay que permitirlo. El Congreso, hasta lo que estuve viendo hace rato,
creo que se estaba comportando bien para echar abajo esos intentos de desacreditar las elecciones estatales en noviembre. Entonces, espero que cuando concluya todo este proceso en el Congreso el día de hoy o mañana, el Congreso vaya a otorgarle de nuevo el reconocimiento a Biden y Kamala Harris como los legítimos triunfadores de la elección para presidente y vicepresidente, como todos sabemos que ocurrió. De nuevo, para regresar al punto de Mitt Romney, esa es la verdad. Y solo lo que queremos que el Congreso haga es que respete esa realidad. Claro. Y que no se deje llevar ni esté tomando en serio estas falsas acusaciones que no tienen mérito alguno. Sí, definitivamente. Gracias, doctor Jesús Martínez. Dicen, si Pence es inteligente, va a ayudar a destituirlo, le convendría, sería tal vez presidente por 14 días. Un reverendo muy inteligente, este señor de Georgia, felicidades, y que ha cambiado la historia del sur de los Estados Unidos. Tita Cabezud nos ve, qué gusto. Rosalba Sandoval, Alejandro Vélez en Pachuca, México. En fin, mucha participación de nuestros amigos aquí en Facebook. Jesús, hablaremos de la imagen de Estados Unidos, cómo nos ve el mundo, ahora el impacto internacional de los hechos sucedidos hoy en Washington y lo que tú quieras agregar basado en tu experiencia sobre este tema. ¿Qué te parece? Muy bien, así lo hacemos, Elena. Gracias. Regresamos enseguida. No te vayas, amigo de Facebook. Entrevista con Celina. Regresa enseguida. Comunícate con nosotros. Nos importa saber de ti. Hola, soy Jesús Flores, presidente de la Fundación de Negocios Latinos de Silicon Valley. La pandemia creada por COVID-19 ha hecho que los desafíos que enfrentamos los dueños de pequeñas empresas sean más y mucho mayores. Nuestra Fundación de Negocios entiende esta situación y estamos buscando crear nuevas formas de apoyo para nuestras empresas. Estamos llevando a cabo una pequeña encuesta, la cual nos dará la información suficiente para crear los recursos y programas necesarios para apoyar a nuestros negocios. Ayúdanos a llenar esta pequeña encuesta. Es en español y solo te llevará 7 minutos el completarla. Solo tienes que ir al enlace proveído aquí abajo y listo. La información obtenida es absolutamente confidencial. Y repito, nos ayudará a crear nuevos y mejores programas de ayuda para nuestros negocios que tanto lo necesitan. Ayúdanos a ayudarte. Gracias. En el condado de Santa Clara hay 600 menores separados temporalmente de sus padres por vivir en condiciones inseguras. Estos bebés, niños y adolescentes necesitan una familia latina como la tuya. Ser indocumentado no es impedimento. El programa de Familias de Crianza te apoya también económicamente en todo este proceso confidencial. Llama al 408-299-5437 y cambia una vida. Aumenta tus expectativas y tus logros. Tú puedes alcanzar tu mayor potencial. En Alpha Public Schools te educamos con el apoyo que necesitas, brindándote hábitos de liderazgo y preparándote para la universidad. Inscripciones abiertas. Llama a Nelly Gutiérrez 408-455-6355. Alpha Public Schools, las escuelas que entienden a nuestra comunidad. Seguro recuerdas el olor, el sabor y la textura de las carnitas, acompañados con sus tortillitas. No te lo imagines más. En Tapatías puedes probarlas en la versión que tú prefieras. Puede ser el lonche de carnitas, los tacos de carnitas, las quesadillas de carnitas o el taco rayo de carnitas. Además, tenemos a la venta carnitas por libra. Pide todas las libras que alcancen para todos e invita a todos a disfrutar de su sabor. Si vienes a Tapatías, no puedes irte sin probar uno de los mejores y más tradicionales platillos mexicanos, las carnitas.
Te esperamos en 2003 Story Road, Unit 100, San José, California. Teléfono 408-618-8958. Los hechos sucedidos hoy en Washington, en el Capitolio, estamos hablando de esto con el doctor Jesús García, analista político de Entrevista con Celina. Doctor, la imagen de Estados Unidos ante el mundo. Yo recuerdo cuando Estados Unidos enviaba representantes a elecciones de ciertos países como para garantizar la democracia. ¿Y ahora? Sí, pues ahora resulta que Estados Unidos no solamente está poniendo un mal ejemplo de lo que debe ocurrir en un proceso electoral, sino que se convierte en un día vergonzoso en la historia de este país, que deja por los suelos la imagen de su proceso electoral. Y si uno consulta los diarios, los medios de comunicación de otros países, ya sea en inglés o en español, inclusive de fuentes que han estado apoyando a Trump a lo largo de estos últimos años, encuentra un rechazo a estas acciones de los ultraderechistas el día de hoy. Entonces, Estados Unidos, desde hace ya muchísimas décadas, se había estado presentando ante el mundo como el país con el sistema político que debe ser el ejemplo para todos otros, de un sistema democrático estable, donde hay una transición pacífica del poder en una elección a otro, y que es el modelo que deben de seguir. Y para ello, Estados Unidos hasta inclusive realizaba intervenciones militares en otros países, desataba guerras también. La guerra de Vietnam era un ejemplo más, pero también en países centroamericanos, entre otros, la invasión a México durante la Revolución, entre otros ejemplos en los que se dice, debes de cambiar tus instituciones, tu procedimiento a lo que hacemos nosotros, porque somos el ejemplo a seguir. Y ahora, con este presidente, ya habíamos visto que se deterioraba muchísimo la imagen, la presencia internacional de este país, porque Donald Trump, aparte de que no entiende de política y no cree en la democracia, tampoco creía ni cree en la diplomacia, ni en el papel de Estados Unidos como un país que debe promover procesos democráticos. Eso lo contrasto mucho, por ejemplo, con lo que Jimmy Carter intentó hacer durante su administración, que era tener una política de relaciones internacionales basada también en el respeto a derechos humanos. Aquí a Trump ni le interesan los derechos humanos, ni le interesa la diplomacia, ni le interesa la democracia. Entonces, hemos visto que en escenarios internacionales, Naciones Unidas, entre otros, no le interesa establecer relaciones con otros países. Acuerdos internacionales los echa para abajo. La única excepción básicamente es el acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México, que renegoció NAFTA, pero se ha venido abajo esa imagen de Estados Unidos a nivel internacional. Su colaboración internacional está por los suelos y por eso es muy urgente que haga ese cambio. Con lo que ha ocurrido hoy, no solamente por los ultraderechistas, sino por lo que dijo y ha dicho Donald Trump, entonces ya queda en peor situación. Esto lo estamos viendo, yo lo he estado checando en periódicos, fuentes europeas, mexicanas, de otros países, y el rechazo a lo que ha ocurrido es unánime, es universal, pero también queda una imagen deteriorada de Estados Unidos como país, como gobierno, y de Donald Trump ya claramente como un personaje que todo el mundo detesta. Completamente, completamente. ¿Cómo cierra la entrevista, Jesús? Estamos en una situación, amigos que nos están viendo, que es problemática por lo que estamos viendo el día de hoy, pero también, como también intentamos comentar el día de hoy, también hay cosas positivas que han ocurrido inclusive este mismo día. Entonces, no es un panorama completamente desalentador para nada, porque los triunfos electorales que han ocurrido hoy en Georgia, por ejemplo, nos dan la prueba de que cambios positivos se pueden realizar. El nombramiento de personajes como Alex Padilla, Javier Becerra, la alta participación de latinos en este proceso electoral también nos refleja que hemos aprendido a utilizar el poder político que tenemos en este país para defender y promover nuestros derechos. Entonces,
Es un sistema político democrático con imperfecciones, pero en el que podemos nosotros influir y hacer y fortalecer a esta democracia que por muy débil o imperfecta que sea, es mejor de lo que pudiera ser la alternativa, que sería un sistema autoritario, un sistema con una dictadura, con un personaje como Trump. Si no hay contrapesos, ahí sí sería muy preocupante. Claro, definitivamente. Muchísimas gracias, Jesús. Doctor Jesús Martínez, asesor político de Entrevista con Celina. Buenas tardes con Celina en radio, que te invito a escuchar mañana a las 4 de la tarde a través de la 1370 AM. Y yo te invito también a que mantengamos una actitud de pacífica. No tienen caso altercados sin ningún sentido. Vamos a demostrar nuestra madurez política, nuestra madurez humana, y juntos, como decimos siempre, todos unidos vamos a salir adelante, tanto de esta pandemia como de esta crisis que se ha vivido. Gracias, Frank, nuestro productor ahora en la Ciudad de México, por tu gran apoyo. Gracias, Luis León, Turista Vive California, por su gran apoyo en aspectos de mercadotecnia. Y gracias a ti, amigo de Facebook, muy valiosas tus aportaciones. Muy buenas noches a todos. Gracias, Lina. Buenas noches. Gracias, Jesús, como siempre.